El día de hoy comenzamos una pequeña serie. Vamos a estar hablando del plan maestro de Dios para su vida. Es que usted lleva aquí menos de 6 meses, usted va a decir, pastor, usted ya predicó sobre el plan de Dios para su vida. Sí, pero este es el plan maestro de Dios para su vida. Tiene aparentemente el mismo título, tiene un contexto totalmente distinto, pero vamos a estar hablando sobre cuál es el propósito, el plan de Dios para tu vida. No hay nada peor que tener incertidumbre, no saber para qué he sido llamado, o no saber cuál es mi destino, cuál es mi responsabilidad. Antes de comenzar el mensaje de hoy, quiero hacer eco a una ilustración que hizo el pastor Kainet una vez. A mí no me gustan las demandas. ¿A cuánto les gustan las demandas? Bueno, si es que usted demanda a alguien, puede ser medio bueno, pero que le demanden a uno, feo, ¿verdad? No sé si es que usted algún rato haya estado en corte, pero es un sentimiento no muy bueno. Pastor Kainet hizo esta ilustración. Si usted va a un doctor y tiene una enfermedad, tiene una pierna rota, por decir, y el doctor le examina y le trae los resultados y le dice, tú estás bien, puedes continuar a trabajar, y si quieres puedes jugar fútbol y jugar básquet, y usted vuelve y juega y tiene dolor, dice, doctor, examíneme de nuevo. No, tú estás bien, sigue jugando. Y puede ser que por causa de no tener un diagnóstico correcto, usted al poco tiempo tiene gangrena en su pierna y tienen que cortarle la pierna, o posiblemente puede hasta morir por causa de un diagnóstico médico equivocado. Lo más probable es que si es que usted sufre algo de eso, Jacoby Myers va a estar encima de usted, o 1-800 Cantazo le va a llamar para pelear su caso y para demandar a ese médico. Yo no quisiera que usted llegue al cielo y que le diga al Señor, Señor, yo quiero presentar un caso en contra del pastor Guido, porque él nunca me dio un diagnóstico correcto de dónde era que yo estaba, dónde estaba mi vida. Yo no quiero presentarme a una corte con el Señor siendo acusado de negligencia de decir la verdad. Amén. Este es un disclaimer antes de predicar el mensaje. Puede ser que hayan cosas el día de hoy que a usted no le gusten oír. No se enoje conmigo, revise el libro, revise el escritor del libro y enójese si es que desea con el escritor del libro. Estos versículos para mí nos hablan sobre un plan maestro de Dios para nuestras vidas. El plan de Dios para nuestras vidas es que debemos gloria a Dios, que demos gloria a Dios. Y la Biblia dice que la manera en la que Dios es glorificado es que usted y yo demos, ayúdeme, demos fruto. ¿Quién dice fruto? ¿Quién dice mucho fruto? Ok, mucho fruto. Y dice la Biblia que no es el fruto, escuche, no es simplemente el fruto el que da testimonio de que somos discípulos de Cristo, sino el mucho fruto. Nuestro Señor Jesús vino y ministró y trabajó hasta el cansancio. La Biblia nos manda a exhortar, a predicar, a redarguir a tiempo y fuera de tiempo. Entonces, si es que estamos dando fruto, no es una evidencia de que somos discípulos de Cristo. Y a propósito, en la iglesia todos somos discípulos, no somos llamados a ser creyentes simplemente, sino discípulos. Y vamos a ver unas diferencias. Esta tarde quiero hablar sobre el plan de Dios y el plan maestro de Dios para su vida, que podamos reconocer el plan de Dios. Y no solamente reconocer cuál es el plan de Dios, sino que podamos identificar en dónde estamos, cómo estamos en ese plan. Si lo estamos cumpliendo, si no lo estamos cumpliendo. El cristianismo es una jornada. ¿Usted ha escuchado esto? No es una experiencia. Usted no es cristiano porque entregó su corazón hace 20 años al Señor. Ese fue el inicio, eso marcó el inicio de su nueva relación con Dios. Pero el cristianismo es un estilo de vida que usted lo modela día a día. Entonces el cristianismo es una jornada, no es una experiencia. El cristianismo no es una membresía de una iglesia. Servir a Dios es una aventura maravillosa que dura toda la vida.
El momento en que nos salimos de su plan, dejamos de servir a Dios y dejamos de cumplir con el plan de Dios para nuestra vida. Y lamentablemente, mi hermano, a través de los siglos han habido personas que han comenzado bien y han terminado mal. Y la Biblia dice que es necesario que usted y yo prestemos mucha más atención a las cosas que han sido dichas y han sido escritas para que no nos deslicemos. La generación de creyentes o de discípulos hoy en día tiene menos excusa que la generación de creyentes o de discípulos hace 100 años. Ahora hay mucho más material, mucho más recursos y tenemos mucho menos excusas que los santos del Antiguo Testamento. Si ellos pudieron prevalecer y ser verdaderos siervos de Dios en medio de adversidades, en medio de amenazas de muerte y sin tener el libro completo, los 66 libros de la Biblia. Isaías no tuvo los 66 libros de la Biblia. Isaías no tuvo las epístolas paulinas. Isaías no tuvo el Evangelio según San Juan. Pero sin embargo ellos pudieron prevalecer. Entonces usted y yo, mi hermano, tenemos menos excusas de no ser lo que Dios nos ha llamado a ser. Amén. En este caminar, mi hermano, van a haber peligros que nos quieran desviar para privarnos de nuestra meta de cumplir con el plan de Dios. Y déjeme decirle que este plan termina cuando usted esté cara a cara delante de Dios. Cara a cara delante de Dios. ¿Cuántos esperan ver a Dios cara a cara? ¿Cuántos saben que van a ver a Dios cara a cara? Yo sé que voy a ver a Dios cara a cara. Mi hermano, tenemos que cuidarnos de los peligros que quieran desviarnos. Nos pueden privar de nuestra herencia, nos pueden privar del cumplimiento de nuestro plan, de nuestro propósito. Jesús dijo: permaneced en mí y mi palabra permanezca en vosotros. Jesús dijo que el que no permanece en él será cortado, dice la palabra de Dios, será cortado, será desechado, será echado al fuego. Y la Biblia también nos dice que el que da fruto en el Señor es podado para que pueda llevar más fruto, es limpiado para que lleve más fruto. Y la Biblia, en el Evangelio según San Juan capítulo 15, nos habla de fruto, de más fruto y de mucho fruto. Y la voluntad de Dios no es que usted dé fruto, ni que dé un poco más de fruto, sino de que usted dé mucho fruto. En este caminar, mi hermano, no se puede vivir como a uno le da la gana. Si es que vivimos como a uno le da la gana, entonces estamos diciendo que Jesús no es el Señor de nuestras vidas. Hay un código por el cual tenemos que conducir cada una de nuestras vidas. Hay un mapa trazado y hay que seguirlo sin desviarse a derecha ni a izquierda. Hay un mapa trazado de parte de Dios para su vida. Y la Biblia nos habla claro, Dios nos exhorta: ancho es el camino y ancha es la puerta que lleva a la perdición. Angosto es el camino y angosta es la puerta que lleva a la vida eterna. Entonces hay un camino trazado, el camino de santidad del cual hablábamos hace unas 2 o 3 semanas. Ese camino que Dios preparó, Dios nos asegura y dice: allí no va a haber fiera que suba en contra de ti, allí solo van a caminar los redimidos. Cuando nos ataca el león rugiente que anda buscando a quien devorar, cuando nosotros nos salimos del camino que Dios tiene trazado. Pruebas no van a faltar, tribulaciones no van a faltar, pero si es que nos permanecemos en el camino, vamos de la mano del Señor y Él nos libra. Él ha dicho en su palabra que Él nos libra de todas nuestras aflicciones. Constantemente, mi hermano, tenemos que sacar la brújula en este caminar, en este mapa trazado. Hay que sacar la brújula es la Biblia, es la palabra de Dios. Y constantemente tenemos que hacer ajustes para asegurarnos de que llegaremos a nuestro destino, de que cumplamos con el plan de Dios. La Biblia es nuestro mapa, mi hermano. La Biblia es nuestra brújula. Y mientras nosotros permanezcamos en su palabra y su palabra permanezca en nosotros, entonces vamos a llegar a cumplir el plan y el propósito de Dios.
Ahora, si es que algo se lleva de esta casa de oración el día de hoy, llévese este concepto. El plan de Dios es que seamos discípulos de Jesús. Discípulos de Jesús. Vamos a ver cuál es la diferencia y qué es lo que quiere decir ser un discípulo. Porque solamente los discípulos llevan mucho fruto y glorifican al Padre. Solamente los discípulos. Ahora, los discípulos no nacen como discípulos. Los discípulos se hacen discípulos. Jesús dijo, el que quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Tiene que haber un rendimiento diario. Tome su cruz día a día, rendirse diariamente al Señor y seguir en pos de Jesús. Ese es un discípulo. Discípulo quiere decir, en pocas palabras, quiere decir aprendiz o alumno. Si usted tiene un taller de mecánica o de hojalatería o de carpintería y usted coge a alguien para enseñarle el oficio, ese es un discípulo, esa es la palabra, es un aprendiz o un alumno. Si usted y yo no somos como el barro en manos del alfarero, siempre estamos siendo moldeados, estamos siendo forjados, estamos siendo conformados a la imagen de Jesucristo. Esta es la voluntad de Dios. Quiera Dios que nunca nuestro corazón se endurezca para que no pueda ser moldeado por Dios. Ahora, en este proceso, en este caminar, hay varias etapas en las cuales vamos pasando hasta que nosotros podamos decir, yo soy un discípulo de Cristo, porque el discípulo no nace, el discípulo se hace. Entonces, no todos los que están en la iglesia, no todos los que están en las iglesias son discípulos. El sueño de Dios, la voluntad de Dios es que todos sean discípulos, pero no todos los que están en las iglesias son discípulos. Hay algunos que están en el proceso, hay otros que se han salido del proceso, hay otros que no han comenzado el proceso. Y eso es lo que quiero tratar de que usted, con la ayuda del Señor y del Espíritu Santo, pues podamos salir diciendo aquí, yo estoy en el proceso, o no he comenzado, o yo me salí del proceso, o podamos ser sinceros y decir, me falta, o me renegué, o tengo esta evidencia en mi vida que no me deja decir yo soy un discípulo de Cristo, o ser un discípulo verdadero de Cristo. Recuerde que la voluntad de Dios y el plan de Dios sobre su vida es que usted sea un discípulo de Jesús, un alumno, un aprendiz. La palabra discípulo también quiere decir un imitador, alguien que remeda, que hace los movimientos exactamente como su maestro. Ese es un discípulo. Ahora, ¿cuántas clases de personas hay con respecto de la fe en las iglesias, en los lugares de oración hoy en día? ¿Cuántas clases de personas hay? Por causa de este mensaje, yo tengo unas cuantas categorías y vamos a revisar estas categorías. Mi intención no es ofenderle a usted. Mi intención no es que usted se sienta incómodo. Mi intención es que usted pueda encontrar en dónde se encuentra, pueda realizar, darse cuenta en dónde usted se encuentra en su caminar cristiano. ¿Ok? Primero, veo que en la iglesia hay incrédulos. En las iglesias hay gente incrédula. Te va a decir, pastor, ¿cómo va a decir eso? En la iglesia hay gente incrédula. Jesús dijo que habrá cizaña en medio del trigo, que habrá personas en las iglesias que llegan o de visita o están un tiempo, pero son incrédulos. Son incrédulos, no creen, su corazón está endurecido. Endurecido. Y esto viene a causa, mi hermano, de no reconocer a Dios por quien Él es. Y la evidencia de que no reconocemos a Dios es cuando no reconocemos su presencia, no hay reverencia, no reconocemos su casa. Romanos 1:21 dice, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Nueva versión internacional. Romanos 1:21. Está hablando de personas que conocieron a Dios. Esto lo dice la Biblia. A pesar de haber conocido a Dios,
no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos. Se les oscureció su insensato corazón. Según Corintios 4:4, nosotros vemos cuál es la fuente de esta dureza, de esta insensatez. Dice la Biblia: el Dios de este mundo ha cegado la mente de estos incrédulos. Cerraron su corazón, se oscureció su insensato corazón, cayeron en la incredulidad, sus mentes fueron cegadas por el Dios de este mundo para que no vean la luz del glorioso evangelio de Cristo, el cual es la imagen del Dios viviente. El que no ve la luz tropieza, el que ve la luz anda en la luz y no tropieza. El que ha visto la luz y el que anda en luz hace obras de luz. El que ha visto la luz y el que anda en luz y el que ha recibido a la luz es luz. Entonces andamos de gloria en gloria, sin tropiezos. Pero la persona que ha sido cegada en su mente, el incrédulo, ha perdido su percepción de la verdad, no puede discernir la verdad. Y la Biblia me da a entender que hay personas que están en las iglesias que son incrédulos. Salmo 14:1 dice el necio en su corazón: no hay Dios, están corrompidos, sus obras son detestables, no hay uno solo que haga lo bueno. Ahora, ¿cuál es el destino final de las personas que, por más que vayan a una iglesia, pero que son incrédulos? Incrédulos. A propósito, el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, anduvo en el desierto por 40 años y pereció toda una generación por causa de su incredulidad. Y ellos pasaron por medio del acuario más grande del mundo. Pasaron el Mar Rojo. Las aguas se abrieron. Veían una columna de fuego en las noches que iluminaba el campamento y que los abrigaba. Y veían una columna de nube, una nube que cubría en el desierto para que el sol no les fatigara. Esa era la gloria y la shekinah de Dios. Fueron testigos de cosas que usted y yo nunca hemos visto con nuestros ojos físicos. Y sin embargo incurrieron en incredulidad. ¿Por qué? Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Un corazón ingrato, un corazón mal agradecido, puede tender a la incredulidad. Por eso tenemos que guardarnos constantemente, mi hermano, guardar nuestros corazones. La Biblia dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Y yo he hallado que la mejor manera de guardar mi corazón es entregárselo a Jesús, porque yo no puedo guardarlo por mi propia cuenta. Entregarle a Jesús. ¿Cuál es el final de estos incrédulos? Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras. Fíjese con qué categoría de personas Dios pone a los incrédulos: a los que han endurecido su corazón. Pone con los cobardes, con los abominables, homicidas, fornicarios, hechiceros, idólatras, y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Entonces en la iglesia hay incrédulos, pero ustedes están muy serios, hermano. Entonces sonría con alguien y dígale: no lo está diciendo por ti, dígalo, no lo está diciendo por ti. Aleluya. Acuérdese que yo no quiero ser demandado en el cielo, ¿ok? Pastor Guido nunca me dijo. Están otro grupo de personas a las cuales yo les he llamado, por causa de la ilustración de este mensaje, los simpatizantes. ¿Okay? Están los incrédulos, están los simpatizantes. Pero escúcheme, no lo estoy diciendo por usted, así es que no me mire serio. Les gusta la música, les gustan los videos cristianos, les gusta el entretenimiento, le llaman la atención los conciertos, les gustan las señales, los grandes eventos. Cuando se anuncia culto de milagros, llenan los lugares. Cuando se anuncian
conciertos llenan los lugares, pero cuando se anuncian, déjame dejarlo ahí. Lucas 23:8 nos habla de cuando Jesús, Pilato lo examinó a Jesús y al ver que no tenía nada digno de muerte, viene y se lo manda a Herodes. El versículo 8 dice: Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él. Herodes era un simpatizante. Jesús, wow, ese es Jesús del que hablaron. Ven, este debe tener algo bueno que decir. Y se alegró mucho y dice, y esperaba verle hacer alguna señal. Le trajo a Jesús como un artista, ¿no? Y le hizo muchas preguntas, dice la palabra, le hacía muchas preguntas. Él era simpatizante con Jesús. Él no le vino a interrogar a Jesús, le hizo preguntas, pero él quería ver algo de Jesús. Quería ver. Jesús habla de una generación perversa que demanda señal. Demanda señal del cielo. Yo no demando señal de parte de Dios. Yo le creo a Dios. Y la Biblia dice que hay señales que vienen atrás de mí. Esas señales me seguirán y me alcanzarán, dice la Biblia. Yo no demando a Dios una señal para saber que Él existe. He creído en mi corazón y he aceptado a Jesús como el Señor de mi vida, al Cristo resucitado. Yo no necesito ninguna otra evidencia más que la evidencia que el Espíritu de Dios ha puesto en mi corazón de que Él es vivo y real. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho porque hacía tiempo deseaba verle, había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Y le decía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Yo creo, mi hermano, que si hubo un hombre miserable sobre la faz de la tierra, perdóname que use esas palabras, si hubo un hombre desgraciado es que no tiene la gracia, y si hubo un hombre miserable sobre la faz de la tierra y desgraciado, al que se le negó la gracia, fue Herodes. Tuvo frente a él al Verbo de Dios, al Creador de todas las cosas. Tuvo frente a él al que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Tuvo frente a él al que dijo, yo soy la resurrección y la vida, y todo el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús podía haberle dicho una sola palabrita. Podía haberle dicho algo a Herodes. Jesús podía mirar a través del corazón, de la mente, de ese corazón endurecido de Herodes, y podía el Señor haber dicho algo para cambiar su vida. Pero Jesús guardó silencio, porque los simpatizantes no son sinceros. Son simpatizantes. Les gusta el espectáculo. Son espectadores, no son participantes, son simpatizantes. Cuando usted venga a la casa de Dios, asegúrese de no ser un espectador. Usted no viene a ver aquí cómo se canta, cómo se adora, o los músicos. Usted viene a adorar a Dios. Usted viene a darle a Dios la gloria y a darle a Dios las gracias. Porque solamente los incrédulos, habiendo conocido a Dios, no le glorifican como a Dios. Pero usted no es incrédulo y usted tampoco es simpatizante. El Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Los simpatizantes no van a escuchar la voz de Dios. Son las ovejas. Son las ovejas las que escuchan la voz de Dios. Los simpatizantes tienen comezón de oír. Les gusta oír. Segunda Timoteo 4:3 dice, porque llegará el tiempo en el que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Son simpatizantes. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Esto dice la Biblia. Esto es un peligro
inminente que existe hoy en día alrededor del mundo. Y el peligro amenaza a la iglesia de Jesucristo. Diga, yo soy la iglesia de Jesucristo. Y usted, la iglesia de Jesucristo, mi hermano, tiene que reconocer que estamos en guerra. Amén. Estas personas tienen comezón de huir. Escuche, les gustan las iglesias buffet. ¿Sabe cuáles son las iglesias buffet? En las que le dejan escoger lo que ellos quieren. Usted va a un buffet, usted coge lo que usted quiere. Les gusta la iglesia que escogen lo que ellos quieren. No quieren compromiso con la iglesia. Una persona que no quiere compromiso con la iglesia, no quiere compromiso con Jesús. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Y usted no puede separar la cabeza del cuerpo. Bueno, ¿sigo aquí o qué? Dijimos que están los incrédulos y dijimos que están los simpatizantes. Se pone más peligrosa la cosa. Están los escépticos. ¿Sabe qué quiere decir escéptico? Escéptico quiere decir que duda. ¿Qué duda? Creo que sí, creo que no. Es un escéptico. La Biblia dice que los que dudan son como las ondas, las olas del mar, que van y vienen. Y la Biblia dice que el que duda no piense que va a recibir nada del Señor. Eso dice la Biblia. ¿Cuántos tienen dudas en sus corazones? No levante, yo tengo dudas en mi corazón, pero levante su mano. Amén. Yo no voy a abrigar las dudas que me mete el diablo en la cabeza. Yo no las voy a abrigar. Una cosa es tener dudas y otra cosa es ser un escéptico. El escéptico ha decidido ser escéptico. El escéptico duda de todo y hasta duda de lo que cree. Los escépticos son cambiantes. Se cuestionan mucho. Se cuestionan todo. A todo le buscan una pregunta. ¿Será o no será? Yo creo que esto sí era, yo creo que no era. Todo les incomoda. Toman solamente porciones de la Biblia, mayormente las que les conviene. Escuche, tienen fe, pero su razonamiento, su intelecto, sus prejuicios, sus conceptos ahogan la palabra y no dejan que ésta tenga efecto en sus vidas. Se supone que los discípulos de Cristo van de gloria en gloria, de poder en poder. Dijimos hace un rato, usted no es el mismo de ayer. Y usted mañana no va a ser igual. Si usted está en las manos del alfarero y si usted es barro en las manos del alfarero, usted hoy es mejor creyente que ayer. Usted hoy es un mejor discípulo que ayer. Y mañana usted va a ser mucho mejor que hoy. Tienen fe, pero sus razonamientos no les dejan que la palabra tenga efecto en su vida. Se burlan de la fe de otros. Estos son los escépticos. Se burlan de la fe de otros. Escuche esto. Cuestionan la espiritualidad de todos, menos la suya. Cuestionan la espiritualidad de todos, menos la suya. Dicen que en la iglesia todos son hipócritas y que no hay amor. Ese es un cuento viejo, hermano. Si es que alguien dice que Templo Calvario todos somos hipócritas y que aquí no hay amor, hermano, es parte del paquete. Jesucristo dijo que si a Él le escarnecieron, a nosotros también nos van a escarnecer. Y usted se recuerda esa ilustración de un pastor que llegó a un señor que tenía ganado fino y dijo: véndeme esa vaca más flaca, esa vaca enferma que tienes. Y se le vende y dice: ¿y qué va a hacer con eso, pastor? Dice: voy al mercado principal y voy a decir que esta es la clase de animales que tú vendes. Dice: pero tú no puedes hacer eso, porque por una vaca enferma tú no vas a decir que todas mis vacas son malas. Tú también, ¿por qué andas diciendo que en la iglesia todos somos hipócritas? Crean su propio Dios, los escépticos. Ellos tienen su propio Dios.
su propia doctrina. Tienen su propia Biblia, porque como le sacan hojas a la Biblia, ¿verdad? Dice, esto no me conviene, yo esto no creo, me suena como que no, como que dudo que esto sea verdad. Entonces tienen su propia Biblia, su propia doctrina, su propio Dios. No se sujetan a autoridades establecidas por Dios. Dios es un Dios de orden. ¿Por qué Dios le dijo a Adán y a Eva, mira, no coman ese fruto? El fruto en sí no tenía, yo no sé qué fruto sería en primer lugar. Si es que estamos hablando de un fruto literal. Había un árbol en medio del huerto, Dios le puso como nombre el fruto de la ciencia del bien y del mal. Pero yo creo que era un fruto literal, no sé qué fruto era. Pero lo que causó que el hombre viniera a ser conocedor del bien y del mal y perdiera discernimiento para poder escoger entre el bien y el mal, fue la rebeldía. Dios dijo, no comas. Yo no sé si usted como padre alguna vez usted le ha dicho a su hijo, no toques eso, solamente para enseñarle obediencia. No toques eso, porque si toca el papel no le va a hacer daño, pero usted quiere que él aprenda a obedecer, porque cuando usted le diga no toques el fuego, le va a obedecer. Dios es un Dios de orden, es un Dios de principios. Entonces, en la iglesia hay autoridades puestas por el Señor. Pastor, los líderes, los diáconos, los ujieres, todo el que sirve tiene una porción de autoridad a la cual el que es servido tiene que sujetarse. Si un ujier le dice, hermano, por favor, puede levantarse esa silla y moverse acá, por favor, ¿verdad? Si el ujier tiene que tratarle bien, si le trata mal me avisa. Usted tiene que levantarse, así no tenga sentido, pero ¿por qué? Si aquí me siento 20 años. No 120, sino aquí me siento 20 años. Usted tiene que obedecer. Eso implica un principio del reino. Dios se rige por principios y el principio del reino es el orden. Entonces vimos que hay incrédulos, hay simpatizantes, incrédulos, hay simpatizantes, hay escépticos y entonces están los creyentes. Por fin llegó a hablar de mí. Están los creyentes, pero ahora los creyentes se dividen en dos clases de creyentes. Ouch, todavía no termina. Están los creyentes carnales. El pastor no se mete en eso. Bueno, la Biblia dice que en la iglesia de Corintio habían creyentes carnales. Y era una iglesia en la cual habían milagros y prodigios y maravillas, y habían maestros y profetas, y la iglesia estaba en un avivamiento tremendo. Primera de Corintios 3:3 dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? ¿O andáis en la naturaleza carnal? ¿Cuál es el creyente carnal? Recuerde que recuerde, escúcheme lo que le voy a decir. Una vez más, el cristianismo, el discipulado es un proceso. El propósito de hoy es que usted pueda identificar en dónde se encuentra y hacer ajustes en su mapa para poder cumplir el plan maestro de Dios para su vida. Los creyentes carnales dominan las obras de la carne, miden a los demás con su propia regla, por eso es que tienen celos. La Biblia dice que hay celos. Miden a los demás, dice, ¿por qué él está allí y yo no? Si yo soy mejor que él. ¿Por qué él hace eso y yo no? ¿Por qué el pastor le ve a él y a mí no? Miden a los demás por sus propias reglas. Se creen mejores que otros. Por eso es que dice que hay contiendas. Yo debería estar aquí. Yo debería hacer eso. Y hay contiendas. La Biblia también dice celos, contiendas y disensiones. Como se creen mejores que otros, la mayoría de las veces no están de acuerdo y llevan la contraria. Entonces hay disensiones. La mayoría de las veces no están de acuerdo. Entonces ahora venimos a los creyentes espirituales o maduros y a los cuales les vamos a llamar. ¿Cómo les vamos a llamar hoy a los creyentes espirituales y maduros?
Gracias, Patti. Aleluya. ¿Cómo sabía? Oh, porque yo lo dije al principio. Oh, porque está prestando atención. Ok. Creyentes espirituales o maduros, discípulos. ¿Sabía usted que a los creyentes en el capítulo 6 de Hechos se les empezó a llamar discípulos? ¿Qué me quiere decir esto a mí? Todos los que han creído en Cristo, todos los que han entregado su vida a Cristo, son llamados a ser discípulos. Los que creen en Cristo son discípulos. Todos los creyentes están llamados a ser discípulos. Un creyente que está carnal o están dominando las obras de la carne, están en un proceso de volverse, de tornarse un discípulo. Mientras sea manos en barro del alfarero, usted va de gloria en gloria, de poder en poder, hasta que usted pueda decir, yo soy un discípulo de Cristo. Pero asegúrese que cuando usted diga, yo le pueda decir, muéstrame tus muchos frutos. Entonces usted va a decir, yo soy discípulo. Hechos 6.1 dice, en aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, y no está hablando de los apóstoles, está hablando de los creyentes. Usted continúa a leer ahí, dice, se quejaron los judíos de habla griega contra los que hablaban arameo, de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos. Eso dice la Biblia. O sea, si es que algún rato nosotros decimos, ¿cuál es el plan maestro de Dios para su vida? Usted tiene que decir, el plan de Dios para mi vida es que yo sea un discípulo de Cristo. Yo he sido llamado a ser un discípulo de Cristo. Ahora, para ser un discípulo hay un proceso a seguir. Hemos visto las cosas que nos hacen ser fallos o que nos privan de ser un discípulo. Ahora vamos a ver cómo nos volvemos discípulos. Juan 15:7, la Nueva Versión Internacional dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Yo veo aquí un proceso que, por cierto, se repite en otras porciones de la Biblia, como lo vamos a ver. Primero dice que hay que permanecer en Cristo. Si permanece en mí, ¿qué quiere decir permanecer en Cristo? ¿Y por qué Jesús hizo el énfasis y permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes? Hace un rato dijimos que la iglesia es el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Recuérdese una vez más, cuando Pablo recibió una revelación de Dios, se le apareció Jesús. Jesús le pregunta a Pablo, ¿por qué me persigues? Pablo dice, ¿y tú quién eres? Seguramente él pensó que era Esteban o alguno de los cristianos que había matado. Pablo perseguía, Pablo era un asesino, ¿sabía usted eso? Era un asesino, perseguía a los cristianos y los mataba, hasta que tuvo un encuentro con, Saulo era un asesino, hasta que tuvo un encuentro con el Cristo de la gloria y se convirtió en Pablo, en el apóstol Pablo. Pablo, ¿por qué me persigues? ¿Y quién tú eres? Yo soy Jesús, a quien tú me persigues. Pablo estaba persiguiendo a la iglesia. Por eso digo, si usted no quiere un compromiso con la iglesia, usted está diciendo, yo no quiero compromiso con Jesús. Jesús y la iglesia son inseparables. Permanecer en Cristo, ¿qué quiere decir? Asistir a una iglesia fielmente. Permanecer en Cristo nos habla de una vida con fruto personal solamente. Y si es que nos apoyamos demasiado en que yo soy bueno, yo voy a la iglesia, yo escucho, entonces caemos en religiosidad. Nadie puede decirle que usted no es cristiano porque usted permanece en Cristo. Usted viene a la iglesia, viene miércoles, viernes, sábado, domingo, yo permanezco en la iglesia. Pero Jesús dice, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, entonces hay una diferencia.
Más que asistir a una iglesia, cuando yo asisto a una iglesia, yo permanezco en Cristo. Cuando su palabra permanece en mí, yo no solamente asisto a una iglesia, yo soy la iglesia. Usted es la iglesia de Jesucristo. Usted ha sido llamado no solamente a permanecer en la iglesia, sino a ser la iglesia. Jesús dice: si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ti, o sea, si tú te alimentas, si tú comes de mi esencia, si tú me llevas por dentro, como diríamos hoy en día, si me tomas en serio. David le dijo a Salomón: si le buscas de todo corazón. Entonces, mi hermano, eso quiere decir que sus palabras permanezcan en nosotros. Más que asistir a una iglesia, es ser la iglesia. Es vivir una obediencia incondicional. Es una unión de propósito con Dios. Es poder decir, como dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y la vida que la vivo ahora, dice Pablo, la vivo por causa del Hijo de Dios. El mundo me ha sido crucificado. Hay una diferencia entre permanecer en Cristo y que sus palabras permanezcan en nosotros. Santiago 1:22 en la Nueva Versión Internacional nos exhorta, dice: no se contenten solo con escuchar la palabra. Pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a práctica. Llévenla a práctica. Lleven la palabra a práctica. Y no podemos llevar la palabra a práctica menos que hagamos de la palabra nuestra esencia de vida. No solo permanecer en Cristo, no solamente oír la palabra, sino que su palabra permanezca en nosotros para poder ser la iglesia. Yo no sé, pero vamos a hablar una vez más en forma ilustrativa. ¿Qué le parece a usted en aquel día? Dios en su trono. Yo no sé dónde me irá a hacer parar a mí, o no sé dónde estaré, si es que podré estar de pie delante de él, no sé. Pero que diga: los de Templo Calvario, pasen. Yo creo que el gusto de Dios y el gusto mío sería de que todos allí reciban una corona de vida portentosa y que Dios diga: ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Yo creo que sería maravilloso, y es el plan de Dios, que Dios pueda decir a todos nosotros: tú no solamente escuchabas la palabra, tú no solamente venías a sentarte en Templo Calvario, tú te la comiste y mi palabra permaneció en ti, y hubieron cambios en ti que todo el mundo pudo ver que yo vivía en ti. Que el Señor pudiera decir: tú fuiste mi misma esencia en el mundo, cumpliste el propósito por el cual te llamé, fuiste luz en medio de las tinieblas. Que Jesús pueda decir: fuiste verdaderamente mi discípulo. Es el plan de Dios. La pregunta es: ¿estamos dispuestos a cumplir con el plan de Dios? ¿O sus exigencias son muchas? Mire, mi hermano, usted no tiene nada que perder por servir a Dios. Lo único que puede perder al no servir a Dios es la salvación, al no alinearse con los planes del Señor. No solamente somos oidores de la palabra, somos portadores, porque su palabra permanece en nosotros. A donde vamos, hablamos de la palabra, exhibimos lo que somos, lo que hay en nuestro corazón. No solamente permanecemos en Cristo, sino Cristo permanece en nosotros. Cuando permanecemos en Cristo y la palabra permanece en nosotros, escuche lo que sucede.
tenemos los infinitos recursos del cielo a disposición. Hermano, yo creo que no hay ganga más grande en el mundo que la que propuso Jesús. Si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ti, pide lo que quieras. Aleluya. Esto está tremendo, mi hermano. Pide lo que quieras. Santiago 4:3 dice: cuando piden no reciben porque piden con malas intenciones. Esto dice la Biblia. Yo no voy a culpar a Dios, decir: Señor, tú no cumpliste conmigo. Yo tengo que decir: Señor, ¿qué ajuste tengo que hacer en mi corazón? Que yo no estoy cumpliendo de la palabra para que lo que pido, tú no me lo das. Y la Biblia dice que pida lo que quiera y que tú me lo darás. Cuando piden no reciben, Santiago 4:3, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones o sus propios deseos o deleites. Y mire lo que dice la palabra de Dios, escuche. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Por qué Dios dice esto? Porque si usted le pide algo a Dios en el nombre de Jesús, es para los propósitos del reino del Rey Jesús. Usted no puede pedirle algo a Dios en el nombre de Jesús para usarlo en sus deleites personales, su beneficio propio, o para disfrutar de las cosas del mundo. La Biblia dice: por eso es que no reciben, porque su corazón está dividido, porque son adúlteros. No saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Pero cuando nosotros permanecemos en Cristo y la palabra permanece en nosotros, tenemos los infinitos recursos del cielo a nuestra disposición. Yo creo que Jesús midió bien cada palabra que Él dijo mientras estuvo sobre la faz de la tierra. Y cuando Él dijo: si permanecen en mí y mi palabra permanece en ustedes, pidan lo que quieran. Yo creo que Él sabía lo que estaba diciendo. ¿Cuánto lo creen? Segundo, primero tenemos los recursos infinitos. Segundo, ¿qué pasa cuando permanecemos en Cristo y la palabra permanece en nosotros? Podemos dar a conocer a este mundo. No hay otra manera. En esto es glorificado mi Padre. La única manera de que podamos ser efectivos en nuestra comisión, en nuestro trabajo para Dios, es que Cristo permanezca en nosotros y que nosotros permanezcamos en Cristo y Cristo y su palabra en nosotros. Mateo 5:16: hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en los cielos. La Biblia dice que hemos sido llamados para alabanza de la gloria de su nombre. Este es el propósito de su existencia, que usted pueda dar gloria a Dios. Se me pasó el tiempo. Tercero, damos mucho fruto. Dicen: esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto. Cuando permanecemos en Cristo y su palabra en nosotros, hablamos a otro de Cristo. Este es nuestro estilo de vida, este es nuestro deleite. Si usted está preguntando de qué clase de fruto está hablando el pastor, es tan simple y tan sencillo como abrir la boca y hablar a otros de Cristo. Pero ese debe ser su estilo de vida y ese debe ser su deleite. Cuando esto sucede, nos convertimos en discípulos de Cristo. Y no somos discípulos de Cristo hasta que esto suceda. Y la voluntad de Dios es que usted sea discípulo de Cristo. La voluntad de Dios no es que usted sea un incrédulo, no es que usted sea un simpatizante o un escéptico o un creyente carnal. Eso puede ser parte de su pasado, parte del proceso. La voluntad de Dios es que usted sea un discípulo de Cristo. Juan 8:31, Jesús se dirigió entonces a los judíos que ya habían creído en Él. Estamos hablando de creyentes. Les dijo: si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos. Te ve, entonces, ser un discípulo de Cristo es un proceso que demanda una entrega de parte de uno. Es una elección, es una decisión que demanda ajustes en su diario caminar.
ser un discípulo de Cristo. Primero, tenemos los infinitos recursos del cielo, que dice: pidan lo que quieran y se les dará. Segundo, podemos dar a conocer a Dios a este mundo. En esto es glorificado, en esto es dado a conocer mi Padre. Tercero, damos mucho fruto. Y cuarto, cumplimos con el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Ser sus discípulos. Juan 15:16 nos dice de mejor manera: no me escogieron ustedes a mí. Juan 15:16, no me escogieron ustedes a mí, sino yo los escogí a ustedes y los comisioné para que vayan y den fruto. Un fruto que perdure. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Gloria a Dios. Vamos a ponernos de pie. El día de hoy